30 años de ardua y reconocida trayectoria en la televisión y en grandes producciones de eventos distinguen a nuestro siguiente invitado, quien nos hablará, por supuesto, de sus inicios. Sé que le cuesta trabajo hablar de sí mismo a todos, pero sobre todo hablar un poco de los inicios, porque la gente piensa que cuando se triunfa es porque nada, te tocaron con una varita y es porque te tocaba, porque tienes un enllave. No, ha habido que guamearla y guayar la yuca duro. Nada que usted vea con un éxito verdadero y que se prolongue en el tiempo en 30 años como el de nuestro invitado se logra así por arte de magia, se logra trabajando, superándose, compitiendo consigo mismo, que es una de las mejores cosas y más bonitas. El problema no es competir con los demás y qué hizo el otro, no, es competir con uno mismo para superarse cada año. Y por eso en ese afán de superarse cada día, este hombre llegó hoy también a dirigir la puesta en escena de un gran reality que ha comenzado en la tele dominicana, The Voice Dominicana. Privilegio conversar esta tarde con Alberto Zayas. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, don Alberto. Ustedes saben que el privilegio es mío porque cada uno de ustedes, Miralba también, que no está acá, son parte de mi historia, ¿no? Uno en cada otro momento. Y sí, para mí son muchos, 30 años. 30 años, Zayas. Que eran menos, pero sí. Nuestros inicios fueron en el 1991, primero preparándonos en el Instituto Técnico de Televisión y luego paso a Radio Televisión Dominicana, gracias a un gran amigo de mi padre, ya fallecido, don Jorge Bueno, que trabajaba en el Canal 4 como editor, sabía mi conexión con la televisión, con el lente de una cámara, y me pudo conseguir lo que le llamaban en ese momento una minuta de estudiante. Y no es hasta es lo que hoy es una pasantía, ¿no? Exactamente, pero que no todo el mundo podía tenerla, o sea, era muy codiciada. Y en ese momento lo que es Radio Televisión Dominicana estaba en su mejor apogeo, porque estaba en las manos de don Georgie Rodríguez, claro, con su subdirector, don Julio Moscoso. O sea, entonces pude entrar, me superé bastante, gracias a Dios, y no hasta el 92, un año después, cuando viene al país el Papa Juan Pablo II, no habían tantos camarógrafos nombrados. Entonces, el que estudiaba no podía hacer oficialmente ningún tipo de programas y eso. Y es gracias a ese momento de la historia que me nombran a mí y a unos 4 más para sumarle más camarógrafos al staff del canal. Y bueno, ya a partir de ahí ya todo es historia. Qué bien, qué bien. A mí no se me van a quitar de la cabeza la imagen de Zayas con unas botas en pantalón corto, en Noche No Te Vayas, el ritmo del sábado. Que inició en el Canal 4. ¿Cuál? Noche No Te Vayas, claro. El culpable de todas esas tomas que ponían locos a los muchachos de la época de las azafatas de Noche No Te Vayas, ese era el que tenía el lente en la mano. Era Zayas, con sus botas y sus pantalones cortos. Como debe de ser, como corresponde. Después, si vas a resumir momentos de hitos en la carrera, al menos recordar 5. Bueno, cuando se nos da, vamos a comenzar de allá, de esa misma época, que es cuando que Pinky ya estaba en GM Producciones. ¿Recuerdas, Pinky? Ajá. Que esa era la productora que hacía Noche No Te Vayas, hacía Ritmo del Sábado, Sinvergüenza,
¿Cuál era el que tú hacías, Pinky, el del apartamento? Sí, que estaba Boba, La Mansión de los Bucaneros, Parada 28. Parada 28. Era toda una semana, o sea, era muy linda esa época. Entonces, del Canal 4 me saca literalmente a esa casa productora Jean Luis Jorge y Humberto Chesa, en paz descanse. Y es ahí donde me convierto de un camarógrafo dependiente de un director a un camarógrafo de exteriores que tiene que ser más realizador. Claro. Yo, gracias a mis estudios previos, tenía todo eso muy claro y yo en lo personal tenía eso muy, muy claro también. Pero previo a todo eso, trabajé en programas como Enhorabuena con Jackie, Que Caribe Show, previo a la entrada de Noche No Te Vayas. Entonces, bueno, ya a partir de ahí entiendo que ese es el inicio, o sea, hay una frontera, ¿no?, entre mis inicios y ya mi profesión como más realizador de exteriores. Inicio a hacer lo que son los behind the scenes de Jean Luis Jorge. Otro momento que marcó mi carrera fue mi paso por Mango TV, que ya ahí era mucho más realizador como tal, gracias a don Alfonso. Pero así que me dieran como esa responsabilidad ya de producir un segmento como tal o una gran parte de un programa, a la ida de la mudanza de Freddy del 9 al 33. Al 33. Al 33. Hacíamos todos juntos. Y ahí es que se me da la primera oportunidad de hacer algo ya mucho más personalizado, que yo era el productor de exteriores. De ahí sale Karina Larrauri. Exacto. Qué vaina. No podías haber encontrado otra gente, porque, coño, Karina Larrauri, una persona chiquita y significante. ¿Quién es? Perdón. ¿Y quién es Karina Larrauri? Ella se retiró, ¿no? Ella se retiró, le dieron algún premio honorífico de eso, por toda la carrera. Hicieron un reconocimiento y se retiró, y creo que está viviendo en un terreno allá en Miami. Lejos. Con la cabeza ida. Sí, con otro amigo. Así, una cosa así. Ay. Ahí es donde tú te complicas. Tú le das cosas a Sergio Carlos, que estaba viviendo el chisme y la cosa, y entonces ahí es donde, y eso pana full. Entonces ahí surge todo junto. Recuerdo que fue un boom irse Freddy Vera, que en paz descanse, del 9 y asumir aquel reto en el 33 era duro. Pero un hito previo a ese también fue, sin lugar a dudas, la entrada a trabajar con Don Freddy, sin lugar a dudas. O sea, fue quien nos dio esa gran oportunidad, chance a un grupo de jóvenes, y él se quiso como revestir de esa juventud, de una Daisy Balmajó. Claro, estuvo ahí. Sí. René, que fue René Brea. Dister Arias también. Entonces él cambió todo ese staff que él tuvo durante muchos años y confió en este personal joven, que entiendo que fue de gran mancuerna mutua, ¿no? Exacto. Bueno, después ha habido otra serie de cosas, yo creo que importantes en tu vida desde el punto de vista de dirección y realización para grandes eventos como Premios Cassandra o Premios... Antes de eso pasa por la etapa de los videoclips. Exacto. Sí, claro. Exacto. Sí, pero antes de los videos, incluso paso por la etapa de esa otra mudanza de Freddy del 33 al 13. Al 13. Y ahí es que dejo de trabajar con Freddy, y lo que era Metcon en ese momento, y el departamento de producción, dirigido por don Pinky Pintor,
ahí sí me dan esa gran responsabilidad de producir literalmente y dirigir lo que fue el escándalo del 13. Que fue un boom en la televisión dominicana en ese momento, el escándalo del 13, al mediodía era, ¿no? Sí, claro, que estratégicamente una estrategia de Pinky fue iniciar el show con un reality show a esa misma hora, que fue la Casa de Cristal. Que fue lo que nos dio el golpe contundente. ¿Por qué? Porque aun cuando en ese momento el show del mediodía ya estaba en un proceso que ameritaba cambiarlo, había un hábito de ver el show del mediodía a esa hora, pero no había otra serie de opciones, los demás se habían ido por novela, etcétera. Comedia. En ese momento lo que estaba dando duro era la opción de las 12. La opción de las 12, y de hecho cuando nos inclinamos por variedades en ese momento es precisamente porque no había una opción en variedades. El show del mediodía prácticamente no existía, estaba Caribe Show, creo que había salido del aire, o sea, no había una opción en un contenido más variado y nos fuimos por ahí. Exacto. Verdad que el escándalo fue tremendo. El escándalo del 13. Aguiló, ¿no? Con Luz García, Aguiló, Bella Carolina. Aguiló, que venía de quitarse la boina. De quitarse la boina. La adelgazar un chin, ponerse pelo, teñirse y pintárselo. Y pintárselo duro, exacto. Un negro positivo, duro, eso no era mate. Había que ponerle un aire acondicionado frío, porque si sudaba en el show, se envenenaba y moría en cámara. Caía, se moría Aguiló. El escándalo. Hablamos de videoclip. La experiencia de los videoclips. Muy enriquecedora, era algo que yo desde mis inicios, fíjate que te mencioné a un Luis Jorge, siempre me vi dirigiendo musicales, pero quería hacerlo siempre con cierta dignidad y mucha seriedad. Entonces creé un estilo muy propio de contar historias, que es muy mío. Y, o sea, en lo personal, ¿no? Sí. Y dio mucho resultado. Las piezas que yo he hecho más de 40 videoclips, reconocimientos a través de ellos también. Y fue una faceta, o ha sido una faceta porque no la dejo aún, que me sembró mucho más la parte musical. Porque fíjate que todo lo que tiene que ver conmigo, de una u otra manera, la música está presente. Entonces lo he sabido cultivar y me ha dado mucho resultado. Sinceramente sí.